Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuba al Día. Hoy tenemos un programa diferente, un programa especial. Muchos de ustedes conocen a Tony Costa como un luchador anticastrista, como un luchador por la libertad de Cuba. Y es verdad que lo es, pero no solamente es un luchador por la libertad de Cuba. Tony Costa ha sido un gran empresario y una persona que ha inspirado a generaciones, que tiene una gran empresa y que ha ayudado a muchísima gente y que ha construido su fortuna aquí en Miami. En esta serie de entrevistas a empresarios, a personas que tienen ese deseo de salir adelante y de ayudar a Cuba a salir adelante, hoy lo tenemos de invitado especial. Tony, muchas gracias. Un placer estar contigo. Porque y estoy orgulloso y quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo en presentar los éxitos de los cubanos en el exilio, que pudiéramos haberlo hecho en Cuba si no fuera por el percance que tuvimos. Pues hablemos de eso. Vamos a empezar hablando de ese éxito. ¿Cómo es la figura de Tony Costa como empresario? Tony, aquí donde lo ven, él es uno de los terroristas nombrado así por el régimen cubano, publicado en la Gaceta Oficial, el número 12 en la lista. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Así que ya sabe, el régimen cubano que le encanta también ponerme a mí como terrorista, pues ahí tienen, aquí andamos. Sí, y que si quieren subirme de puesto no tengo problema. Tony, cuéntanos, como empresario, ¿cómo fue ese proceso para salir adelante? ¿Cómo construiste tu empresa, tu fortuna aquí en el exilio? Bueno, mira, yo vine para acá en el 57, porque estaba en el Instituto Pinar del Río en cuarto año y estábamos haciendo revolución contra Batista. Uh-huh. Y estaban dando golpes y qué sé yo. Mi padre me dijo, no, te vas de aquí, y me mandó para estudiar para Florida. ¿Y era difícil para los cubanos venir a Estados Unidos en esa época? Te montaban el ferry en tu carro y te pegaban el Cayo Hueso y seguías manejando. Es como veníamos muchas veces. O sea, es increíble lo desarrollado y próspero que estaba el pueblo de Cuba. Pero eso es otro tópico que obviamente ha desaparecido. Hemos pasado de ser el país posiblemente segundo más desarrollado de América a ser estar por debajo de Haití hoy en día. Y es simplemente el cambio del sistema y el gobierno que nos tocó. Entonces llegaste en el 57 a los Estados Unidos. A estudiar. A estudiar. Entonces, después mi padre en el 60. Mi padre, y es curioso porque lo principal que él hacía cuando llegó la revolución era sembrar tomates para vender en el mercado americano. Y era muy curioso porque se vendía el tomate, se recogía por la mañana y al otro día estaba vendiéndose en Pómpano. Wow. Y bueno, entonces eso era lo que era Cuba. Y eso es lo que puede ser y debe ser ahora si podemos llegar a conquistar la libertad y la democracia. Y aquí en los Estados Unidos, ¿tu compañía se dedica a qué específicamente? Nosotros somos, hoy en día, dicen la gente, no sé si es verdad, el productor de plantas interiores más grande de los Estados Unidos. Eso, nada, pero eso es lo que se puede hacer cuando el sistema económico político te permite crecer al individuo al máximo de tus capacidades sin tener la menor intervención del gobierno y que te deja progresar y crecer y dar trabajo a mucha gente. Y eso es lo que queremos para la nueva Cuba. Aquí entre tú y yo, a mí me dijeron, se comenta en los pasillos de Miami, que tú prometiste que no te mueres hasta que no termine el castrismo. Yo he pospuesto la muerte hasta que no vea Cuba libre, porque desde la invasión de Cochino, en la cual yo fui parte de la Brigada 2506, hasta yo interrumpí mis estudios para hacer eso, hasta todo lo que ha pasado de allá para acá, que ha sido mucho, y muchos viajes a muchos países, en muchas gestiones, y a Washington sobre todo, que
yo quisiera ver y yo estoy seguro que voy a ver a Cuba libre antes de morir. Yo también. A ver, Tony, estamos hablando de 67 años de historia del comunismo, de historia del castrismo. 67 años. Tú has peleado durante 67 años contra ese régimen. ¿Por qué hoy es diferente? Bueno, ahora me estás diciendo que yo estoy muy viejo, ¿no? Pero bueno, yo diría que yo tengo mucha juventud acumulada. Bueno, no. Si lo poniera en términos vulgares, te diría, porque hay un nuevo sheriff. There's a new sheriff in town. No, un nuevo sheriff en el pueblo. Y lo que te quiero decir con eso es que las personas, los políticos, las personas políticas hacen distintas políticas. Uh-huh. Y esto tiene un significado extraordinario. La política de Trump y Marco Rubio no es la de Obama o la de Biden. La política correcta casi siempre da resultados correctos. ¡Qué casualidad! Entonces, ¿cuál es la política correcta? Reconocer la naturaleza maligna del régimen, que desde que estaba en el 58 en la Sierra Maestra, le escribió a Celia Sánchez y le dijo, cuando yo acabe esta lucha, voy a empezar la lucha importante de mi vida, y esa es contra los Estados Unidos. Y de ahí en adelante, no, un solo día no se separó de esa intención. El odio de Fidel Castro hacia Estados Unidos, entre otras muchas cosas, fue por un tema familiar. O sea, sí. Su familia quería tener más terreno y los americanos tenían el terreno cercano. Y ahí vino ese odio a los Estados Unidos de siempre. Bueno, además de sus traumas de la infancia y tal. Sí. Una familia muy peculiar. Sí. Pero, bueno, yo creo que ahora estamos, yo digo, en la antesala de la libertad de Cuba. La verdad que yo me pellizco y digo, ¿será verdad que antes de morir me voy a ver? Y yo estoy convencido de que sí, que ya viene, que ya estamos aquí, como diría Chirino, que es de mi pueblo. y nada, estamos haciendo todo para que se dé, número uno, la libertad. Pero también estoy muy preocupado por qué tipo de gobierno vamos a instaurar en la Cuba libre. Porque se puede hacer bien, puede hacerse regular o puede hacerse mal. Entonces hay que asegurarse de que la nueva Cuba libre, todos los cubanos tengan la misma oportunidad que yo he tenido en los Estados Unidos de desarrollarme al máximo de mis posibilidades. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Cuando uno estudia las transiciones en Europa del Este, uno ve, por ejemplo, los países que lo hicieron bien, hicieron un proceso de ilustración, hicieron un proceso de, ok, tú fuiste miembro del aparato represor, tú no puedes ser miembro de una nueva Cuba libre. Los países, ser miembro del gobierno, los países que no hicieron eso, que hay países que no hicieron eso, ahí tienes el caso de Rusia, los oligarcas, y terminaron en Putin. Los países que hicieron la tarea bien, tienes a Polonia, uno de los países más desarrollados hoy de Europa, con un crecimiento que ni China puede alcanzarlo. Entonces, hay que ver bien cómo se hace la tarea y esa tarea que quede bien hecha. A mí me gusta resumir las cosas. Yo resumo eso diciendo, aquellos que crearon el problema no son los llamados a resolverlo. Eso sería estúpido. Pero bueno, obviamente es así. Pero yo creo que tenemos un material dentro de Cuba y en el exilio que está, yo creo, listo para la nueva Cuba y para hacerlo bien y para que la recuperación sea lo más rápido posible. Ese es el enfoque mío. ¿Cómo ves esa recuperación? Yo hablaba con Mas Santos y me decía, Jorge Mas Santos, el hijo de Jorge Mas Canosa, y me decía, en los primeros 2 años estamos hablando de construcción de 2 millones de viviendas, estamos hablando de construcción de puertos, aeropuertos, de infraestructura de carreteras, etc. ¿Cómo tú ves esa reconstrucción de Cuba? Pues dijiste Jorge Mas y me tocaste la fibra del corazón, porque obviamente yo estuve muy de cerca con Jorge Mas, padre,
cuando Jorge Masanto estaba jugando basquetbol en el patio. Y hicimos tantas cosas y que me emociona pensar en eso. Desde ir a Angola, a ir a Moscú, cuando Yeltsin cogió el poder, a Guatemala, aquí, a todos lados, y a Washington sobre todo. Pero bueno, la historia es bueno recordarla para saber que todo el esfuerzo que se ha hecho ahora va a dar resultado y el fruto lo va a poder disfrutar el pueblo de Cuba, que tanto ha sufrido y es el que más necesita que hagamos las cosas bien y que le demos la oportunidad para que ellos también puedan subir en el ámbito económico, social y político. ¿Cómo ves esa transición? ¿Cómo ves esa Cuba después de los Castro? Y yo quiero darlo muy claro. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca lo decía ayer y decía, hay por ahí periodistas, hay por ahí medios inventándose supuestos acuerdos con el régimen de los Castro y ninguno sabe lo que está pasando con el tema de Cuba. Y es verdad que ninguno lo sabe, porque a diferencia de otras administraciones, aquí la decisión sobre Cuba la van a tomar dos personas. Una sola persona, que es el presidente Donald Trump. Pero además tiene a su secretario de Estado, Marco Rubio, que es el que lo va a implementar. Entonces, ¿cómo ves ese futuro de Cuba? Mira, yo lo veo, yo soy, bueno, déjame darte un aviso. Yo soy optimista por naturaleza, pero yo el optimismo lo baso después que me hago la idea optimista del éxito que va a tener Cuba, ¿no? La Cuba libre, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso pase? No me quedo en el optimismo, sino que busco y para asegurarme que tomemos las medidas para que ese optimismo se realice. Porque es posible. Y esa es una de las cosas que me guía a mí. Sí se puede. Uno de los lemas aquí de la fundación es sí se puede. Cada vez que me dicen, no, ¿y esto qué tú crees? Sí se puede. Ahora hay que buscar la manera. Vamos a buscar la manera. Porque lo más fácil es decir en un meeting no. Y después cuando a mí, aquí dicen, a Tony no se le puede decir que no, porque no te dice, y tú has pensado en esto y tú has pensado en lo otro. O sea, estamos en el mejor momento de la historia para realizar el sueño de la vida, de la libertad de Cuba, del progreso de Cuba, del bienestar del pueblo cubano que tanto ha sufrido. Este es el momento y yo le doy gracias a Dios todos los días por haber llegado a este momento antes de decir adiós. y lo veo muy rápido, muy rápido. Mira, yo te dije de la noticia de que sacaron a Raúl Castro, no sé si es verdad o no, del Cayo donde vive, rápidamente ayer y para La Habana. Yo decía, ¿será que están pensando que van a irlo a sacar del Cayo? Bueno, a ver, eso es un hecho. Es decir, los americanos tienen varias escenas y han estado trabajando en varias escenas. Una de esas escenas es hacer un indictment, hacer una acusación formal contra Raúl Castro, que elementos hay para hacer una acusación formal contra Raúl Castro desde el narcotráfico de los años 80 y después, porque ellos fueron quienes entrenaron a los venezolanos en el narcotráfico, hasta el asesinato de los 4 tripulantes de Manos a Rescate. O sea, hay muchísimos elementos. Que yo me acuerdo haber oído una grabación de Raúl diciéndole al piloto que estaba persiguiéndole, pártale no sé qué cosa, al piloto. O sea, así que la orden directamente de Raúl Castro, no hay duda de que ellos... Y entonces sí hay diferentes escenarios. Hay un escenario, yo le vemos los 4 escenarios. Yo veo, uno es el escenario ayatollah, es decir, usted termina con un cohetazo. Cuando usted menos se lo espere, ahí viene, rácata. El segundo es el escenario, desde mi punto de vista, el escenario Maduro. Se le hace un indictment, te van y te buscan y terminas en una cárcel federal, que por cierto, yo no entiendo cómo Díaz-Canel no acaba de comprender de que los cubanos, los 32 esos que él dice, que eran más, no pudieron hacer nada. Y él dice, no, se enfrentaron a la mayoría. No se enfrentaron a nadie, los barrieron. Pero bueno, nada, seguimos en eso. Ese es el segundo. El tercer escenario, que es el escenario Ceausescu. Y eso tienes que recordarlo muy bien. Elena Ceausescu, Liz Cuesta, espero que estés atenta a esto, Elena Ceausescu con el dictador Nicolae Ceausescu se atrincheran, dicen no vamos a hacer cambio y el pueblo termina desbordando el sistema y los mismos que lo cuidaban terminan fusilándolo. Y el cuarto, que es el escenario
que tal vez les convendría más a ellos, que es el escenario de Bashar al-Assad. Se montan en un avión y se van a su exilio dorado en Rusia. Hay un poquito frío, pero ¿qué más da? Ya... Dicho sea de paso, yo tengo entendido que a Maduro le dieron esa opción. Muchas veces. Muchas veces. Y yo creo que los cubanos, creo que son bastante inteligentes, han observado eso. Y dicen, oye, no vamos a ponernos con bobería que yo no me voy, y yo estoy notando de que sí están buscando una salida lo más favorable posible y que sí, pero saben que si no, el cambio viene. Lo que han visto que no hay reparo, lo han demostrado este gobierno ahora en Irán, trataron también de negociar y mira, no puedes tener armas nucleares y que no, bueno, pues allá vamos. Entonces, el camino yo creo que está claro. Para el que quiera entender, el buen entendedor con pocas palabras basta. 2 días antes de agarrarlo, a Maduro lo llamó el presidente Trump y le dijo, ¿te vas? Y él dijo, no. Le colgó el teléfono. Ya. Se acabó. Y los cubanos no tienen ni la más remota idea, por supuesto me refiero a la inteligencia cubana, y le dijo a Maduro, quédate, que ellos no van a hacer nada. Ahí está. Maduro está en una cárcel federal y cuentan que por la madrugada grita, soy el presidente de Venezuela, en una cárcel de 2x3. Sí. Bueno, pero yo estoy muy optimista y estoy muy optimista de la recuperación económica de Cuba, siempre y cuando establezcamos las normas que conducen a eso. Y eso ya está bien diseñado, bien estudiado. Y tú bien notaste las transiciones en Europa. Tenemos aquí un economista que se llama... tenemos varios. No, pero el señor que es más viejo que yo, Jorge Sanguinetti, que participó en muchas de las transiciones europeas, que tiene una experiencia extraordinaria, y discípulos de él, y en eso estamos confiando para diseñar una transición o ayudar a diseñarla, porque obviamente no quiero atribuirme esa función, sino participar en lo que podamos contribuir para que sea exitosa y que sea exitosa lo más rápido posible. Eso a mí me preocupa mucho. Y me preocupa porque yo me doy cuenta que los que estamos afuera, aunque hemos sufrido el dolor de lo que pasa en Cuba, hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos al máximo de nuestras capacidades en este sistema que nos ha acogido. Y que yo quiero eso para todos los que se quedaron, sobre todo, tenemos que preocuparnos por la gente en Cuba que han sufrido estos años sin esa oportunidad, que ahora la tenga y que llegue lo más rápido y que sea lo más efectiva posible. Los guajiros de Pinar del Río van a poder contar con Costa Farm ahí para ayudar. Mira, eso no es relevante lo que haga Costa Nursery. Costa Nursery es una entidad muy exitosa y demás. Yo estoy convencido que el sistema hace al hombre. Y si al sistema que integramos, nosotros tenemos un programa de minicrédito dentro de Cuba y prestamos el dinero sin intereses. Y ahí están en la pared los retratos. Hemos hecho más de 1000 minicréditos dentro de Cuba y ni uno ha dejado de pagar. Y el éxito ha sido extraordinario. ¿Por qué te cuento esto? Porque el espíritu emprendedor del cubano es innato. Eso es una cosa que Dios no quiso favorecer. Y tú lo ves hoy en los Estados Unidos, que algunas de las compañías más grandes han estado lideradas por cubanos, ya sea Amazon con Bezos, que aunque no es cubano de nacimiento, es por adopción. Tenemos ¿cómo se llama ahora? En Coca-Cola, en Estado cubano, han estado un montón de lados. O sea, esa es una característica del cubano, que si le damos la oportunidad, el desarrollo es rápido. Y lo hicimos ya una vez.
Y yo me acuerdo, como tú te dije ahorita, de montarme en el carro, montarme en el ferry y en 6 horas estar en Cayo Hueso manejando para la universidad. ¡Wow! Y ver, bueno, y esto lo podemos hacer ahora y lo vamos a hacer rápido. Y yo quiero decirle al pueblo de Cuba que tengan fe y que eso viene y viene rápido. No estamos hablando de años, no, viene rápido. Estoy hablando, como buen campesino, el pronóstico mío es en los próximos meses. Al cantillo del gallo. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias, querido Tony. Gracias a todos por la sintonía. Déjenos los comentarios, por supuesto, los vamos a leer como siempre hacemos y comparte esta entrevista con amigos, con familiares. Si nos escucha a través de la onda corta, por favor, siempre sintonice Radio Martí. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.